¿Qué tal amigos? Después de ver la clasificación de plataformas para tradear mejor y llevar tus ganancias al máximo, pues la que llegó en primer lugar, no olviden que es DEX Plus de Mexi, ¿ok? Así que desde hoy en adelante nos vamos a enfocar en esta plataforma y hoy vamos a ver cómo recibir, cómo pasar tu dinero a tu billetera DEX Plus Web3, ¿ok? Si no estás registrado en esta plataforma, puedes dejar el link en la descripción para que te registres, vas a DEX Plus y ya estás acá, ¿ya? Bueno, entonces para pasar dinero es de fácil. En este caso vamos a ver dos formas, ¿ok? Uno que es la de Z de cadena y otro que vas a poder pasar directamente desde tu exchange de Mexi. Una de las plataformas de Mexi es que tienen también su exchange que es muy bueno, ¿no? Siempre los recomiendo también, ya que sus tarifas son muy bajas o en la mayoría es tarifa cero, ¿ya? Así te ahorras dinero también ahí. Bueno, entonces la primera forma, vamos a ver cómo se pasa desde Mexi, ¿no? Nos vamos a billetera, nos vamos acá a recibir, ¿ya? Puedes escoger cualquier Z, ¿ya? Solana, BNB Chain, Tron, Base, Ethereum, Sui, ARF, etc., ¿ya? Pero ojo, que en cada Z puedes pasar diferentes monedas, ¿ya? Si quieres pasar Ethereum, pues puedes escoger la de ARF, de Arbitrum y Ethereum, ¿no? O también BNB Chain, que acepta estas monedas. O también hay base también, si quieres Ethereum, USDC de base. O Solana, ¿no? Mayormente Solana es para que te pases Solana o USDT a tu billetera Web3. ¿Ya? Listo. Entonces, acá nosotros vamos a escoger la Z de Solana, ya que la mayor parte de las meme coins lo trabajamos en Solana, pero también se puede hacer en Ethereum, ¿no? En Solana, entonces, escogemos la criptomoneda, lo puedes hacer en UST o Solana o USDC. En mi caso, pues lo voy a hacer en Solana, ¿ok? ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no? Así no hacemos el swap aquí adentro y así tradeamos en las meme coins directamente en Solana. Así que pues yo les recomiendo hacer en Solanas, ¿ya? Después de esto, acá puedes escoger cuánto quieres pasar, ¿ya? Miren, aquí aparecen mis activos de mí, de del exchange de Mexi, lo que tengo, ¿ya? Por eso así puedes pasar directamente, ¿no? Quiero pasar Solana directamente, todo, pam, y confirmar. Listo, y ya me paso todo, ¿ya? Pero también tienen que tomar en cuenta que el mínimo de traspaso es de 0.1 Solanas, ¿ya? Así que nosotros también vamos a convertir esto en el exchange de Mexi. Ya que estamos acá, nos vamos a Spot, Spot y Spot. Ya una vez entrado ahí, nos vamos a las de Sol USDT. Como ven acá es cero tarifas, gente. Cero tarifas. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a comprar entonces Solana. Eh, Acá vemos cuánto es 0.1 Solana. Podemos ver el monto en USDT o en Solana, ¿ya? En mi caso voy a escoger Solana y acá 0.1 Solana vamos a comprar, ¿ya? Y luego compramos Sol. Listo, ya está, ¿no? Ya hemos comprado, cero tarifas por si acaso, así no te gastas dinero, nada. Una vez comprado el Solana, pues vamos acá de nuevo. Ya tendría que estar, os refrescamos la página. Listo, una vez refrescado vamos a recibir, ya tendría que estar todo. Ya está, ¿ven? Aquí ponemos todo, tenemos 0.14 solanas que por las comisiones de transacción, que siempre te cobran esto. Acá me están cobrando como 0.0. Bueno, aquí está, miren, 0.0000213 solana de comisión, ¿ya? Que es bastante bajo. Y confirmar y ya se va a pasar el dinero desde el exchange hasta nuestra plataforma de DEX Plus, ¿ok? Es la mejor forma, la mejor manera. ¿Han visto? Rápido y sencillo, ¿sí o no? ¿Verdad? No corres el peligro de perder tu dinero, ¿no? Como cuando haces en la Z, en esta Z de aquí, que ahorita lo vamos a hacer, que es la segunda opción, ¿no? Bueno, la segunda opción es con la dirección, ¿ya? Ya.
Lo mismo de acá. Acá puedes escoger la Z. ¿En qué Z quieres recibir tu dinero? Solana, BCC, ETH, Base, Tron, Sui, Arbitrium, etcétera. ¿Ya? Arbitrium, y aquí te dice, solo se aceptan activos de Z Arbitrium. ¿Ya? En la moneda de ETH, aquí te aparece por si acaso ETH. ¿Ya? Pero nosotros también lo vamos a hacer acá, pucha, en Solana. ¿Ya? Vamos a recibir Solana, donde aquí está nuestra dirección. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá. Si no tienes la plataforma de Mexi, pues puedes hacerlo desde Binance hasta tu DEX Plus, ¿no? Esta segunda forma que te enseño es la que puedes trabajar con otros exchanges, ¿ya? Pero la primera forma que te enseñé es la más fácil, desde Mexi nomás, ¿ya? Entonces, pues nosotros vamos a poner acá en nuestra, bueno, depende del exchange que tengas, ¿ya? Y ahora vamos a ir a billetera, vamos a ir acá a Zetiro, ¿ya? Es lo mismo, hice un video sobre transacciones en cadena, lo mismo es, ¿ya? Lo mismo, pero aquí tienes que tener mucho cuidado qué es lo que pasa y a dónde, ¿ya? Bueno, acá vamos a escoger por la Z de Solana. Ya, listo. Ahora acá nos ponemos esta Z, ¿ya? Copiar. O también puedes escanear el QR si tienes tu celular, ¿no? Dirección. ¿A qué dirección vamos a pasar? Aquí, ¿ya? Y ya estamos en la Z de Solana. El sistema directamente te lo pone en la Z de Solana, ¿ven? Pero solo pones acá y listo, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si cambias algo aquí de la dirección, el dinero se te va a perder todo, ¿ya? Si la Z pones en otra, igual se te va a perder todo. Pero aquí el sistema te lo detecta rápidamente, ¿no? Estás en la Z de Solana. Esta dirección es de la Z de Solana. Listo. Luego pones seleccionar todo y enviar. Y ya está. ¿Ves? Lo mismo, pero esto lleva más pasos, ¿no? Más pasos. Y también si quieres de la... por la Z de... ¿dónde está? Por Dios, BSC. Pues te pasas aquí, ¿no? Aquí en la Z de BSC te tienes que pasar BNB por si acaso. ¿Ya? Así que tomen en cuenta eso. Cuidado, pierdan todo, ¿no? Pero si sigues los pasos que te dije, pues no pasa nada, ¿no? Aquí en la Z de Solana hemos puesto el dinero en Solana. Ponemos todo nuestro Solana y enviar. La comisión es la misma. ¿Ya? Listo, entonces, ¿cuál de las dos les recomiendo? Pues la primera opción, porque es más fácil y sencillo, ¿no? Así no corres riesgo de cambiar estas cosas, de estar poniendo la Z correcta, no, aquí te lo pone ya en automático y es más seguro, ¿no? Y lo vamos a probar entonces la primera opción, ¿ya? Aquí ven, ya estamos hablando de todo, listo. Y confirmar, ya está 0.14, confirmar, ¿ya? Y así también nos llega más rápido todo. Ya, aquí tengo que poner el código, todo, etcétera. Así que espérenme. Pero mientras veo también, si ustedes tienen sus activos, por ejemplo, en Binance, eso, pues pásenlo a Mexi. Pásenlo a Mexi. Pásenlo acá al exchange de Mexi. Ya. Igual por este tipo de Z. Bueno, por la modalidad de Z en cadena. Que si no sabes te dejaré el video acá arriba cómo se hace. Ya vas a tener el dinero acá, lo conviertes a Solana y luego te pasas rápidamente a tu DEX Plus, ¿ok? Sencillo. Y listo, como ven acá ya puse los códigos de seguridad y ya está acá, ¿no? Puede ver los detalles y pues ya me tendría que llegar muy pronto. Entonces esta vez ya me ha llegado. Pendiente, ¿ven? Pendiente, ya me va a llegar. Cuando ya esté confirmado, pues todo esto ya tendría que estar en mi DEX Plus. Ok, entonces vamos a esperar. Listo, ya está acá, ¿no? Está exitoso. También desde la transacción, el ID de transacción, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver el resumen y ya está acá. Nuestro 0.139 solanas. Ahora con esto, tú obviamente ya puedes
tradear tus meme coins, ¿no? No olviden solo recibir. También transferencias rápidas, ¿ven? De DEX Plus a Mexi. Y pues acá puedes poner, ¿no? Ahorita no tengo nada aquí. Ya le he pasado todo. La Z, Solana. Conviertes acá en Solana. Pones la cantidad. Confirmar. Listo. Sencillo. No he visto algo más sencillo. Todo dentro de Mexi. Eso es lo que más me gusta, ¿no? No olviden que también pronto estaré trayendo videos sobre las acciones de Mexi, donde vas a poder tradear Tesla, Nvidia, HOT, APL, AMZN, etc. ¿Ok? No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chau.